antes de continuar hablando de eso, porque ya vamos a salir de la relación laboral, por decirlo así, el contrato de trabajo y demás, ¿quedaron con alguna duda, alguna inquietud que podamos resolver antes de comenzar y empezar a hablar ya de temas empresa? ¿O estamos claros? Doctora Angie, yo sí quería hacer una pregunta de la clase de anoche. La verdad se Dime. me pasó a hacerla y es pues en el caso de que a una persona, un empleador no le haya cotizado, no haya hecho el aporte a la pensión, ¿cuánto tiene, que sí, qué tiempo tiene una persona para hacer como esa reclamación? O sea, ¿eso prescribe? No, señora. El derecho a pensionarse no prescribe. Pueden pasar 20 años, 30 años y ella sigue teniendo el derecho a reclamar. El problema de eso era lo que hablábamos, que posiblemente pueda pasar que la empresa se insolvente, liquide, deje de existir, entonces no habría quien reclamarle. Por eso hay que estar muy atentos pues a esos pagos, cosa de que pues no sucedan ese tipo de cosas porque ya es muy difícil reclamar, sin embargo sigues teniendo el derecho. Ah, ok, sí, en el caso de que la empresa todavía exista, bueno, todo normal, ahí se puede hacer como ese proceso, en ese caso, Claro, solamente en ese caso. sí, claro. No, pues digamos que tú en todos lo debes hacer o lo puedes hacer, pero si ya no existe la empresa, pues digamos que es Sí, un juez de claro. la República cómo te decreta un derecho si ya no existe a quién cobrarle. Pero en caso de que Ya. exista, estás en completo derecho. Y pues en Ah, caso de bueno, que no, muchas gracias. en teoría digamos que ahí vienen existiendo muchos responsables, ¿no? Hasta el fondo de pensiones podría ser responsable. Nunca he visto Sí, un caso de esos, pero pienso que hasta el fondo de pensiones podría ser responsable de esa falta de pago, ¿verdad? sí, señora. Sí, muchas gracias, esa era la duda que tenía. Bueno, Vivi. ¿Ninguna más? Bueno, entonces démosle inicio a la clase del día de hoy. Hoy quiero hablarles de dos componentes principales. Y son dos componentes que por ley estamos obligados a implementar como empleadores. Y digamos que no podemos excusarnos o simplemente decir, ay, a mí eso no me aplica porque esa vaina es para todo el mundo. Todo el mundo que tenga una empresa y que tenga contratos de trabajo y tenga trabajadores, así sean 5, tiene que crearlos, ¿listo? Entonces empecemos con el primero. No sé si lo han escuchado, pero es el famoso COPAS, que significa Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Para qué sirve este COPAS o qué es este COPAS? Entonces, es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad, de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas a través de actividades de promoción, información y divulgación. ¿Qué quiere decir esto? Que como es dentro de la empresa, significa que está constituido por los miembros de la empresa. Entonces, si está constituido por los miembros de la empresa, significa que no solamente habrá trabajadores, sino también en teoría podrían haber jefes inmediatos en este COPAS. ¿Y cuál es el fin de este COPAS? Garantizar que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo sean reducidos al mínimo posible. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tres indicadores principales: enfermedad laboral, accidente de trabajo e incidente de trabajo. ¿Qué sucede? Que la enfermedad laboral, digamos que la descripción más básica y general es realizar una actividad repetitiva que me puede generar lesiones ocasionadas por mi trabajo. Vamos a suponer un ejemplo en todas las compañías. Hablamos de las señoras de servicios generales. Comúnmente estas personas están lesionadas por la actividad constante de estar barriendo, trapeando, limpiando, y ellas siempre van a sufrir de la muñeca, el codo y el hombro, siempre. Entonces digamos que cuando uno habla de ciertas actividades, uno dice, esta persona es propensa a una enfermedad laboral porque hace una actividad repetitiva.
Y digamos que muchos podrían ser así, si son administrativos, si se la pasan sentados frente a un computador, la digitación y que ojalá las condiciones del puesto de trabajo no sean las adecuadas, pues van a generar enfermedades laborales. Entonces ahí es donde se da lo de el manguito rotador, donde se da el del túnel del carpo, y pues eso ya me genera estabilidades laborales reforzadas. Pero entonces, el tema de este, ¿cuál es? Pues que esta herramienta COPAS o este grupito de personas que hacen parte del COPAS van a brindar la estrategia de mejora para que eso no suceda. Comúnmente utilizan las pausas activas, ellos sí son de los que van y te dicen, oye, te estás sentando mal, oye, estás usando mal tus elementos de trabajo, porque no sé, el mouse lo estás usando de formas inadecuadas, no estás teniendo una excelente postura, te vas a enfermar de la espalda, no sé qué. Entonces es como la vigilancia que hace ese grupo de personas. Adicionalmente tenemos los accidentes de trabajo, que estos accidentes de trabajo tenemos dos principales, el que es mortal y el que es grave. Ejemplo de accidente grave. Estoy trabajando, ustedes conocen las máquinas de cemento, ¿cierto? Esas que son como un tamborcito grande, como un, no parecen como un qué, no sé. Bueno, un tubo enorme así con una forma ovalada a la cual le echan cemento y ella gira, 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 gira. Y entonces ese movimiento giratorio puede ser peligroso si de pronto se está realizando alguna acción. Un trompo, muy bien, realizando una acción cerca de este. ¿Qué puede pasar? Que pues esa máquina por algún descuido o alguna cosa donde tú pues metas la mano o introduzcas la mano en esa máquina, puede cortarte hasta el brazo, te puede quitar el brazo. Digamos que vienen siendo herramientas de trabajo que tienden a ser un poco peligrosas. Entonces el accidente grave significaría que yo pierda un brazo por estar ejecutando una acción, que yo pierda una pierna, que yo, no sé, pierda un ojo o la vista por estar haciendo alguna acción de mi trabajo. ¿Y qué es un accidente mortal? El accidente mortal es cuando literalmente llevó al fallecimiento del trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ambos tienen que ser debidamente vigilados por el COPAS. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que ese elemento de trabajo lo están usando de forma indebida o están jugando cerca de él, pues me puede ocasionar un accidente mortal o me puede ocasionar un accidente grave. Entonces, esta es la vigilancia no solamente del grupo de trabajo, sino pues también de los trabajadores, porque pues digamos que el fin de la promoción y la información y la divulgación del COPAS es decirle a los trabajadores, oye, no hagas eso porque te puedes accidentar. Oye, usa bien el elemento de protección personal, como por ejemplo las gafas, el antirruidos, las botas, los guantes, ¿sí? Que son elementos que pueden evitar que el daño en el cuerpo sea extremo, ¿verdad? Entonces, eso también es un trabajo ahí, digamos, de cooperación, porque no es solamente el COPAS haciendo toda la ejecución en la empresa, sino también los mismos trabajadores quienes deben de esforzarse o fortalecer el tema de la comunicación, del autocuidado, de la protección, de incentivar a sus compañeros a usar los elementos de protección personal o de informar, por ejemplo, que, oiga, jefe, no están usando los elementos o no tenemos elementos y podemos sufrir graves accidentes, ¿sí? Entonces, esos serían los dos. Y el tercero vienen siendo los incidentes de trabajo. Estos incidentes pues no ocasionan daños mayores al trabajador. Vamos a suponer que hay un extintor colgado y yo soy un poco chiquita, entonces está bastante bajito, yo no me di cuenta y me golpeé la cabeza con el extintor. Efectivamente, pues no es que yo haya sufrido un daño, pues de pronto simplemente me va a salir un chichón o voy a tener un poco de rojo la cabeza porque pues me golpeé, ¿verdad? Pero esto sí me podría llevar a un accidente grave. Entonces, estos incidentes también me llevan a decir, ok, esta persona tuvo este incidente, por lo cual debemos cambiar la posición del extintor o debemos quitar el extintor de ahí o ubicarlo en el suelo para que pues no haya un riesgo tan alto de que se accidenten, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué este comité se llama paritario? Es muy fácil.
Porque está conformado por un número igual de personas de representación del empleador y hay un número igual que representan al trabajador. Y porque es paritario, porque hay una paridad, hay una igualdad o hay una equidad. Lo que hablábamos ayer, el derecho laboral trata de ser igualitario para todo el mundo independientemente de las condiciones, ¿sí? Trata de mantener esa igualdad entre trabajadores y pues que no se sientan discriminados o menospreciados, digámoslo así, por X, Y o Z. Entonces trata de equiparar las condiciones y digamos que estas son las herramientas que nos llevan a ver que efectivamente hay una equidad, o sea, tanto del trabajador como del empleador hay la misma cantidad de participantes. ¿Y quiénes pueden conformar este comité? De acuerdo a la resolución 2013 del 86, este comité debe conformarse tanto en instituciones públicas como privadas que tengan más o igual de 10 trabajadores. Entonces, si yo tengo 5 trabajadores, tengo que habilitar o formar un comité. Si tengo 10 trabajadores en adelante, tengo que formar un comité. Eso no se nos puede olvidar. O sea que si ustedes están pensando que en algún momento van a crear empresas y van a tener trabajadores con contrato de trabajo, obligatoriamente tienen que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona este comité? ¿Y quién puede postularse a este comité? Pues todos los trabajadores con contrato laboral, independientemente de su rango, de su función. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Pues que puede ser el director jurídico, la líder de capital social o de recursos humanos o como se llama en su empresa, el auxiliar, el técnico, la señora de servicios generales. La única condición es que tengan contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo contratistas, que si yo tengo aprendices en mi compañía, pues no pueden hacer parte del comité porque ellos no son trabajadores. Un contratista no tiene contrato de trabajo y un aprendiz no tiene contrato de trabajo. Cada uno maneja diferentes tipos de contratos, pero no necesariamente es un contrato de trabajo y esa es la única obligatoriedad que nos exige la norma. Aparte, me dicen, ¿cómo se conforma? Entonces, digamos que hay un número exacto dependiendo de la cantidad de trabajadores que haya. Entonces, yo les hice una tablita y me dicen, si tú en tu empresa tienes de 10 a 50 trabajadores, perdón, a 49 trabajadores, usted debe tener un representante del empleador y un representante del trabajador. ¿Listo? Adicionalmente me dice, y esos tienen que ser con su respectivo suplente, o sea que vienen siendo el principal y el suplente, tanto del trabajador como el principal y el suplente del empleador. Y lo mismo sucede cuando tienes de 50 a 499. Te dicen, oye, puedes tener dos principales, dos suplentes, tanto del trabajador como del empleador. Y así sucesivamente hasta completar 4 por cada uno, tanto suplentes como principales, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Que pues empresas como, no sé, como Nutresa, como Coca-Cola, como Transmilenio, que tienen más de 1000 trabajadores, pues tienen un comité absolutamente grande, porque si ustedes se dan cuenta son casi 20 personas, no menos, 16 personas que hacen parte del comité, 8 son principales y 8 son suplentes. ¿Listo? Y como les venía diciendo, ¿qué pasa con las empresas de menos de 10 trabajadores? Pues no tienen como tal un COPAS, pero sí tienen que tener una persona, digamos, o un vigía, le llaman a eso, en seguridad y salud en el trabajo que me va a cumplir las funciones del COPAS. Entonces, ¿qué significa que sea un vigía? Pues tiene que ser una persona que al menos tenga estudios en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque necesito que me ayude a cumplir la norma. Porque es que como empresa necesitamos cumplir la norma. Entonces, hay empresas donde a esa vaina le llaman HSE, hay otras que le llaman HSQ, hay otras que le llaman seguridad y salud en el trabajo, pero son áreas específicas que se encargan no solamente de darle cumplimiento a la norma, sino de validar pues todo el tema del COPAS.
Ahora, vamos a hablar de los miembros y de los cargos. ¿Cómo se eligen a los miembros? Los miembros se eligen para el empleador directamente por el empleador. O sea, yo como jefe inmediato o como dueño de la compañía, elijo quiénes van a ser mis representantes en el COPAS. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir a la líder de capital social, puedo elegir al director jurídico, puedo elegir al analista de procesos disciplinarios, puedo elegir a, no sé, a la coordinadora de selección, puedo elegir al que yo quiera. Y si se dieron cuenta, pues digamos que coloqué una persona de cada cargo, cosa de que no se sientan que, ay, claro, solo escogieron a los jefes, ¿no? Porque pues igual eso también trae, pues digamos que trabajo adicional. Y los trabajadores eligen a los suyos mediante votación libre. ¿Qué sucede? Que la compañía tiene que hacerle seguimiento a esta votación libre. ¿Cómo lo hace? Supongamos que hay un correo institucional, casi en la mayoría de compañías hay un correo institucional, envían un link donde le dicen, si quieres hacer parte del comité, por favor, inscríbete acá. Entonces, cada quien se inscribe si desea ser parte del comité. Entonces, hay una preinscripción. Realizando y validando que hayan los suficientes candidatos, pues dependiendo de lo que necesitemos, porque recuerden que debemos escoger no solamente a los principales, sino a los suplentes, y tenemos que ver que si tenemos una compañía de 1000 trabajadores, más o menos tengo que elegir a 16 personas, pues tendría que haber por lo menos unas 30 o 25 personas inscritas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en teoría solamente serían 8 por parte del trabajador, pero la idea es que hayan muchas personas para poder seleccionar. Entonces yo dejaría un margen más o menos de la mitad, 16, para que me queden de esos 16, 8. Y los otros 8 me queden por si los que quedaron elegidos renuncian. Entonces digamos que podríamos ponerlos ahí porque efectivamente estaban dentro de esa votación y pues no perder tanto tiempo en que, ay Dios mío, se me fue el presidente del COPAS, ¿qué hago? Porque pues nadie está exento a renunciar. Pero sí estoy obligado a mantener el COPAS como empresa. Entonces, sí hay que dejar un margencito bastante grande, cosa de prevenir lo que pueda pasar. Ahora, después de que usted o sea, ya se inscribieron, ¿verdad? Usted ya dijo, ok, hay tantas personas, pues vas a cerrar las preinscripciones o las inscripciones y te vas a ir como compañía a decir, bueno, señores trabajadores, van a votar por sus representantes del COPAS, entonces este es el link y estas son las personas que quieren ser parte del COPAS. Y ya cada trabajador se va a encargar de escoger a su representante, solamente pueden dar un voto. Cuando usted, no sé, ahí sí es como las elecciones presidenciales, tienen un día, tienen 2 días, tienen una semana, digamos que eso lo elige cada compañía. Entonces supongamos que son en 2 días. En 2 días los trabajadores tienen que realizar la votación y ya ahí salen los resultados. Cerré votaciones y empecé a contar los resultados. Vamos a suponer que Viviana fue la que se llevó el puntaje más alto, o sea que ella viene siendo la primera elegida como principal del COPAS. Y así sucesivamente. Entonces, después de elegir a los 4 principales por, digamos, decreción de votos, los suplentes van a quedar de la misma forma, seguiditos, sin necesidad de que de pronto los mismos trabajadores digan, no, eso hubo allá un plagio, yo no voté por ese, nadie votó por ese, no, digamos que todo tiene que quedar muy legal y se deben hacer unas actas, ahí sí ya de iniciación y de como pactar ese comité que se creó, quienes van a ser los principales del trabajador, del empleador, quienes van a ser los suplentes de cada uno, y todo el mundo tiene que firmar que efectivamente quedó notificado, que ahora hacen parte del comité de paritario de seguridad y salud en el trabajo. Y hay 2 cargos netamente importantes en el comité. El primero es el presidente. Pero ¿qué pasa con este presidente? Pues que es elegido por el empleador dentro de los 4 principales que él eligió. O sea que si elige, no sé, a la líder de capital social, pues él puede decir que esa persona va a ser el presidente del comité. En cambio, el secretario sí es diferente, porque el secretario sí es elegido por el comité en pleno. O sea que cuando se reúnen para hacer las actas formales, ya dicen, ok, el presidente es Pepita Pérez porque fue a ella la que eligió el empleador,
Ahora vamos a elegir al secretario, entonces simplemente anotan todos los nombres, puede ser en un tablerito, y cada uno empieza a votar por quién debería ser el secretario y esa persona queda. Entonces no es tan difícil. Esa primera acta, entonces está la constitución, cómo les fue con las votaciones, quién es el presidente y quién es el secretario. Amén. Digamos que eso sería como lo más importante de la primera. Ahora, ¿cuánto tiempo debe durar este comité? Comúnmente debe durar 2 años. 2 años a partir de la fecha de instalación. O sea, desde ese día empezamos a contar, ese día que hicimos el acta y llenamos todo y firmamos todo y quedaron notificados absolutamente todos de quiénes son los principales, quiénes son los suplentes. Ese día empiezan a contar los 2 años, digamos que de ese mandato del comité. Vivi, ¿me pasas la diapositiva? Y una vez que se cumplan estos 2 años, pues se vuelve a abrir el proceso de elección. O sea, la cosa hay que volverla a hacer, hay que volver a elegir, hay que volver a preinscribirse, a inscribirse, y hay que volver a votar y hay que hacer nuevamente el procedimiento. Ahora, algo muy importante, ¿por qué debemos participar en el COPAS? Digamos que ustedes se ponen a pensar y uno dice, ay, pero es que eso es trabajo extra, o sea, imagínense si algo pasa, porque ese es el tema, ¿no? Como ya les dije, accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Si algo pasa, el comité tiene que entrar en acción. O sea que eso, aparte de que a usted lo contrataron, no sé, para ser la secretaria, para ser la analista, para ser el líder, usted tiene que cumplir sus funciones del comité. Pero no es tan grave, por eso digo, o sea, realmente es importante porque es un apoyo en la ejecución de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que en este momento viene siendo primordial, porque es que si no hay salud y si no hay seguridad en una empresa para sus trabajadores, pues terrible, porque imagínese quién va a querer trabajar en una empresa que no me dé las garantías o no me dé la seguridad para trabajar en ella. Entonces viene siendo muy complicado si a la gente no le gusta, ¿sí? Entonces, sinceramente es una función bastante buena, es de apoyar, es de sentirse parte de la compañía, no solamente trabajadores, sino también pues del empleador, porque de verdad es motivacional, ¿listo? ¿Por qué? Porque ellos impulsan esas actividades de promoción y prevención, por eso les digo, ellos son los que vienen y me dicen, oiga, señor trabajador, necesitamos reducir los riesgos que hay, mire, la función que usted hace es extremadamente riesgosa, autocuídese. Entonces, este mismo comité lo que me va a generar es que buscar un autocuidado de los trabajadores y una protección de trabajador a trabajador de generar ese autocuidado y decir, oiga, si usted no se quiere, ¿quién lo quiere? Si usted mismo no se cuida, si usted no usa los elementos, no ve que el jodido es usted, ¿sí? Entonces, sí es como un grupito de personas que van a generar es esa disminución de riesgos a los cuales pues, nos enfrentamos día a día al realizar nuestras funciones laborales. Ahora también es importante en la medida en que escuchan y tramitan esas solicitudes de los trabajadores que pueden ayudar a reducir estos riesgos y que pueden afectar tanto la salud como la seguridad del trabajo de cada uno de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, yo realizo una función en una máquina que suelta calor y que adicional de soltar calor, pues de pronto al tacto, pues viene siendo peligrosa con mis manos porque está caliente. Y resulta que a mí no me dan guantes. A mí me dan cualquier otro tipo de protección a excepción de guantes porque mi empleador no sabe ni tiene idea que esa máquina se calienta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo, que soy la que está trabajando ahí, sí le puedo decir a mis representantes del comité, oigan, mire, me está pasando esto y puedo tener un daño grave porque la máquina es caliente. Sí, no tengo unos guantes. O sea que este comité va a ser mi voz frente al empleador o sus representantes para decir, oiga, esta persona puede sufrir un grave accidente que puede ser grave, solamente grave y no mortal. No creo que eso me vaya a morir. Puedo sufrir demasiado, pero no creo que vaya a morir. Pero sí puede ser delicado y me puede generar un daño y eso, no sé, me puede dejar secuelas, ¿verdad? Pero si ellos me ayudan y me asignan unos guantes adecuados o indicados para mi trabajo, pues voy a reducir ese riesgo y de pronto voy a evitar tener secuelas gravosas por un accidente de trabajo. ¿Listo? Ahora, este comité
debe reunirse. ¿Qué pasa con estas reuniones? Pues que deben asistir única y exclusivamente los principales del comité, tanto del trabajador como del empleador. Pero puede pasar que alguno de ellos no pueda asistir porque está de vacaciones, porque tiene una cita médica, porque tiene algún compromiso importante. Voy a suponer que si yo elijo al director jurídico y ese día hay una audiencia por allá en los juzgados, pues ese día él no va a poder asistir, pero cada uno de ellos tiene un representante, o sea, un suplente. O sea que ese suplente puede tomar el lugar del principal, asistir a la reunión y pues dar voz y voto de lo que suceda ahí sin ningún inconveniente como si fuese un principal, porque esa es su función, ¿sí? Cubrir cuando el principal no pueda asistir. ¿Quién cita estas reuniones? El presidente del COPAS. Él es el único que puede decir, en 3 días tenemos reunión para X, Y o Z. Entonces se envía el comunicado y ya pues digamos que la persona que diga que no pueda asistir con justa causa, ¿no? Pues se le revisará quién es el suplente y se cita al suplente. Ahora, ellos se deben reunir al menos una vez y eso se debe hacer en la empresa y se debe hacer durante el horario de trabajo. ¿Qué se refiere a una vez? Comúnmente es una vez al mes, ¿sí? Como para validar en qué quedó pendiente la sesión anterior, qué compromisos habían, porque digamos que si traen información de los trabajadores, pues hay que validar si ya se compraron los elementos de protección personal adecuados, si de pronto no salieron ideales o de la calidad esperada, pues qué pasó con el cambio. Digamos que esas son las cositas que mitigan, ¿sí? Adicionalmente, ellos qué deben hacer, reunirse al menos 4 horas de la jornada laboral para realizar inspecciones. ¿Qué sucede? Y el empleador debe permitir esta reunión. Estas inspecciones son especiales. ¿Por qué? Porque ellos van a revisar las instalaciones de las compañías. Entonces ellos llegan a cada puesto de trabajo, llegan a cada zona, vamos a suponer si hay cafeterías, si hay, no sé, zona de los baños, si hay de pronto, digamos, parqueaderos o si hay instalaciones con tuberías, no sé, dependiendo de la compañía, hacen las inspecciones de que todo esté en debida forma. Entonces vamos a suponer que los puestos de trabajo, las sillas estén debidamente, pues, en su lugar. ¿A qué me refiero? Que si son ergonómicas, pues estén tanto a la altura, como que tu espalda esté completamente tapada, que si tienes antebrazos, los antebrazos estén debidamente ajustados, que la silla esté ajustada, esté ergonómicamente ideal, que tu zona de trabajo esté en las mismas condiciones, porque si digamos mis brazos quedan por fuera de mi puesto de trabajo porque yo digito, pues eso me va a acarrear de aquí a mañana una enfermedad laboral. Entonces, ¿qué me dicen? Pues que mis brazos deben quedar completamente sobre el puesto de trabajo, cosa de que no haya ese, el propenso a enfermarme, por decirlo así. O sea, uno ya pronostica que esa persona se va a enfermar porque su posición no es ergonómica, no es la adecuada. Que haya de pronto un descansapiés, porque pues igual es importante que lo tenga cada puesto de trabajo. De pronto validar que los extintores no estén vencidos, que si hay de pronto tuberías en el techo, pues estén debidamente ajustadas, las lámparas, los bombillos estén debidamente ajustados, que las tomacorrientes estén en debida forma, por decirlo así, que no se vea quemada, rota, que de pronto pueda ocasionar un accidente grave. Entonces estas inspecciones sí son importantes porque ayudan a tener actualizada o a tener de forma cuidada, por decir así, las instalaciones de la compañía o los puestos de trabajo. Si en algún momento me llegan a hacer una vigilancia, pues digamos que cumplo con todo, o sea, estoy cubriendo mis puestos de trabajo y tengo muy bien en perfecto estado las instalaciones. Recuerden que hay muchas que el sentido de la humedad es terrible, se inundan, huele demasiado a moho. Entonces todo eso hace que estas inspecciones pues ayuden a mejorar esos ambientes que de pronto están mal, que por ejemplo no hayan antideslizantes en las escaleras, que ya se hayan generado incidentes como caídas de la escalera o los pisos demasiado brillantes y lisos.
Esos porcelanatos cuando llueve y tú usas tacones. Créanme que hay muchas chicas que resultan en el suelo simplemente porque el piso está mojado y tú venías con tacón y vienes mojada. Entonces es complicado y esos pisos son muy lisos. Entonces todo eso es parte de esa inspección que deben hacer semanal. Obvio, yo no les voy a decir que a esto se cumpla, mejor dicho, al pie de la letra, no, pero sí tratar que al menos la mayoría se cumpla porque esto evitaría de pronto graves accidentes o incidentes o enfermedades laborales, que es lo que queremos reducir al máximo. Y finalmente hay una reunión extraordinaria. Esta reunión extraordinaria sí es de pronto ya porque nos fuimos a la parte grave. Hubo un accidente de trabajo, accidente grave o mortal y debemos reunirnos dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del evento. ¿Por qué? Porque si hubo un accidente de trabajo tenemos que hacer la investigación de ese accidente de trabajo. Entonces, ¿quiénes deben estar? Pues digamos que los representantes del empleado, los representantes del trabajador, con la persona responsable de esa área y con la persona que de pronto haya evidenciado el riesgo o con la persona que haya evidenciado el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que si digamos ustedes vieron, vamos a suponer, es que el piso estaba, no había antideslizante en la escalera y ya habíamos visto que alguien se podía caer, efectivamente se cayó y fue tan grave el accidente que la persona que se cayó ni siquiera es consciente, o sea, quedó desmayada, nos tocó llevarla al médico y ahora resulta que resultó, no sé, con X cosa para dar en la cabeza, mejor dicho, terrible. Entonces, estas reuniones extraordinarias son únicamente y netamente cuando existen accidentes de trabajo, pero si una compañía realiza todo lo explicado, o sea, valida sus incidentes, valida los accidentes ya tenidos, valida sus enfermedades laborales, hace las inspecciones, pues evitaría que efectivamente hayan reuniones extraordinarias por accidentes graves o mortales. Yo no les voy a decir que no pasen. ¿Por qué? Porque es que no hay un autocuidado. Miren, los trabajadores tienen ese defecto, ellos no se cuidan. Entonces ellos son uno de los que dicen, ay, yo no me voy a poner, yo no me voy a poner a hacer la línea de vida para subirme a un poste a validar, yo qué sé, la luz o la televisión, lo que sea que vayan a hacer en el poste, porque qué pereza, cuánto me demoro yo haciendo eso, eso yo solamente me amarro una cuerdita y ya. Y cuando ven, se cayeron, se mataron y como empleador usted dice, pero ¿cómo miércoles le pasó eso si yo le entregué todos los elementos de protección personal, lo capacité, le hice curso en alturas, el hombre está certificado en alturas y aún así no lo hizo? Entonces uno también dice, hay accidentes que literalmente los busca el trabajador porque se le da la gana, porque simplemente no tuvo un autocuidado, porque no fue consciente de la gravedad a la cual estaba expuesta, no pensó que pues es inmortal. El hombre pensaba que era inmortal y simplemente dijo, esto a mí no me pasa nada si me caigo al suelo desde 10 metros arriba, no pasa nada. Entonces, esto sí sucede. Por eso igual siento que sí es primordial que de pronto cumplamos con muchas de las tantas que hay y pues prevengamos, porque es que la idea es esa, reducir el riesgo, ¿listo? ¿Cuál es la normatividad que me legisla el COPAS? Si ustedes se dan cuenta, hay normas extremadamente viejas y la más vieja es la del 86 y a hoy sigue vigente. ¿Qué sucede? Que desde hace 34 años, si no estoy mal, se está validando que efectivamente tenemos que reducir el riesgo. Estamos validando que nuestros trabajadores están, digamos que hay una alta tasa de accidentalidad y hay que validar la forma en que eso se reduzca. Yo tengo que generar que mi empresa esté obligada a cumplir ciertos requisitos de ley, porque si no los cumple, pues puede ser peor. Imagínense, y lo voy a poner así como un ejemplo literal. Las ARL se supone que son escogidas por el empleador, ¿verdad? Entonces yo como empleador digo, está bien, yo quiero trabajar con seguros del Estado. O está bien, yo quiero trabajar con Positiva. O está bien, yo quiero trabajar con, no sé, Sura. Pero es que, ¿qué pasa? Ellos también miran la estadística de sus accidentes. Y si su empresa es de las más accidentadas, pues ellos también tienen la decisión de decir, no, 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 yo con usted no trabajo porque usted es un alto riesgo de accidentalidad. Entonces simplemente van a rechazar a mi compañía porque es un alto riesgo de accidentalidad.
Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo implementado el COPAS y como cumplo con todas estas bellas normas, que la última es la de 2015, pues no tengo un alto riesgo de accidentalidad porque he mitigado esos riesgos, he reducido mis riesgos, o sea que puedo decirle a cualquier ARL, usted quiere trabajar conmigo, ¿qué me ofrece? ¿Qué me da? Hagamos un contrato. Mientras que de pronto, cuando yo tengo un alto riesgo de accidentalidad, las compañías me dicen que no y me toca escoger a la que me quiera escoger. Entonces, eso también es bien delicado, es bien complicado y digamos que estas son las normas que me regulan todo el tema del COPAS, pero pues yo se las traje resumidas lo más importante que es del COPAS. ¿Listo? Pero pues para que las tengan en cuenta. Ahora, ¿qué sucede si mi empresa no crea el comité? Pues ahí es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque eso sí me acarrea una sanción. O sea, si yo como compañía no fomento la seguridad y salud en el trabajo por medio del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, voy a tener una sanción. ¿Y cuál va a ser esa sanción? Pues una multa de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Porque no lo conformé. Y después de eso, porque puede haber una reincidencia en su falta, puede haber hasta una suspensión de hasta por 120 días o literalmente un cierre definitivo de la compañía. ¿Por qué? Porque yo como entidad administrativa que regulo o que vigilo esto, pues tengo que verificar si efectivamente las empresas están cumpliendo con lo que me dice la norma. Si usted no cumple, pues me va a generar un alto riesgo, me va a generar que muchos trabajadores queden inválidos, que queden muertos, que hayan, mejor dicho, niños sin papá, sin mamá, porque usted no mitigó los riesgos, porque usted no cumplió lo que yo le dije. Entonces, sí hay una vigilancia específica para los comités y esta la hace la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo. Ellos son los que hacen esta vigilancia. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues es que llegan quejas, señores. Cualquier trabajador puede escribirle al ministerio, quejarse y decir es que mi empresa no está cumpliendo con lo que usted dice. Eh, ministerio, con lo que dice el Estado, mire, mi empresa no ha creado esto, no ha creado aquello, ellos envían una comunicación y efectivamente cuando quieran llegan a la compañía, a las instalaciones a validar todos los documentos. Entonces, cada reunión que se haga debe haber un acta y debe estar guardada y deben haber reseñas y deben estar firmadas y debe haber toda una carpetica hermosa del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo donde hasta que contengan las investigaciones que se han hecho, que si hubo incidentes, que hubo un reporte de incidentes, que nos sentamos y validamos, que si hubo una enfermedad laboral reportada porque una persona llegó diciendo, no, mira, es que estoy terrible del brazo y llevo trabajando acá 15 años, usted dice, no, juepucha, o sea, esta persona se enfermó gracias a su actividad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas sí pueden pasar. Entonces, siempre hay que evitar, digamos que las multas, porque es que 500 salarios mínimos es demasiado alta, pueden hasta quebrar la empresa porque es muy alto el valor. Entonces, y hay empresas pequeñas, entonces igual hay que siempre protegerse y disminuir riesgo. Ahora, no solamente hay consecuencias para la empresa, también hay consecuencias para los trabajadores que se niegan a cumplir las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. Como bien saben, en la mayoría de los contratos de trabajo hay una obligación que dice que es la prevención de siniestros y no sé qué más. Esa disposición también está en el Código Sustantivo del Trabajo y me dice, usted, trabajador, tiene la obligación de cumplir todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si yo como trabajador no la cumplo y qué pasa como empleador? Pues que el empleador está en todo su derecho a decidir terminar mi contrato de trabajo con justa causa. Obvio que tiene que hacer un procedimiento antes, sí. O sea, que me tiene que iniciar un proceso disciplinario, tiene que hacerme una citación, ya hacerme unos descargos porque me tiene que permitir pues el derecho a la defensa y puede tomar la decisión de finalizarme el contrato con justa causa. Pero ¿qué pasa? Así como le explicaba el doctor Luis Carlos en alguna clase, él dice, hay reglamentos de trabajo que no contenían ciertas cosas, como el acoso laboral. Pues el comité también hace parte de esas cositas que no contenían los reglamentos de trabajo. Entonces hay un adendo que me lleva a qué sucede con el comité y digamos que a la parte disciplinaria en caso de no cumplir, pues con lo dictado. Entonces siempre tiene que estar establecido el procedimiento y siempre que tiene que estar establecida la falta. O sea, que efectivamente dice que si yo no cumplo con el tema de seguridad y salud en el trabajo, eso es una falta grave y por ende una terminación del contrato con justa causa. O sea, eso todo tiene que quedar ahí clarito. ¿Listo? Así como daticos adicionales, hay unas funciones, no, Vivi, no me cambies todavía.
Hay unas funciones principales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo, participar en actividades de promoción, que ya lo dije, divulgación e información, actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es su función, ellos tienen que validar que todo esté funcionando al margen de la ley. Tienen que emitir recomendaciones para el mejoramiento del sistema. Por eso les decía yo, si faltan elementos de protección personal, si de pronto en las inspecciones que realicen hay algo mal, pues ellos deben buscar la forma de corregir esos temas y de emitir eso al empleador. Deben proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo las medidas que procuren, eh, digamos que mantener esas adecuaciones que se hacen en los puestos de trabajo o en los sitios de trabajo. ¿Por qué? Porque digamos, si yo le digo, sí, señor empleador, es que hay humedad en tal zona de trabajo, y entonces ellos simplemente van y pintan la pared, supongamos. Pues créanme que a los 2 meses va a volver a haber humedad, va a volver a haber olor a moho, porque no lo impermeabilizaron, ¿cierto? Entonces, eso tiene que hacerlo, tiene que haber un control de que eso, o sea, de que haya pues un cuidado, ¿cierto? También debe haber un análisis de las causas de los accidentes y de las enfermedades. Por ejemplo, surgió una enfermedad laboral puede ser de un manguito rotador o de un túnel del carpo. ¿Por qué se dio? Ay, no, es que la señora trabaja con los brazos al aire. Pues tiene que haber un análisis de por qué se generó esa enfermedad o por qué se generó ese accidente. Que si hubo un accidente, no es que el señor no usó los EPPs, pues habrá que buscar la forma de generar que los trabajadores sí usen los EPPs y de forma obligatoria, ¿sí? Entonces digamos que todas estas cositas las debe hacer el COPAS. Los programas que hayan realizado deben tener una evaluación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo hice toda una campaña de promoción y prevención de los accidentes, porque, traigamos un ejemplo, el chico se cayó del poste y se murió. Entonces yo le digo a todo mi personal técnico, que son los que se la pasan subidos en los postes, oiga, es que si usted no usa la línea de vida, oiga, es que si usted no usa, no sé, el casco, no usa, yo no sé cómo le llaman a eso, bueno, las que se amarran en las piernas para subir el poste, o la escalera y que su compañero le tenga, por favor, mire, hay que usar X, Y o Z, ¿cierto? Si no evalúan esos programas y que la gente le quede el chip en su cabecita de lo que se les explicó, de lo que se les mostró, pues no habría un control o un seguimiento del COPAS frente a la actividad que realizaron, que fue prevención. Entonces, siempre en validar eso, que haya una evaluación de esas promociones o de esas cositas que hace el COPAS para validar el poder de entendimiento de nuestros trabajadores y pues que adicionalmente generen conciencia, porque cuando uno le pone cuidado a una charla, uno puede generar conciencia frente al trabajador que la escuchó. Entonces sí puede decir, oiga, sí, yo estoy haciendo tal actividad sin ponerme el casco, no, terrible, no tengo que ponerme el casco. O sea, eso se vuelve literalmente obligatorio porque pues eso, y digamos que disminuir el riesgo, que es a lo que yo siempre me he enfocado acá, hay que disminuir los riesgos, porque si yo no disminuyo los riesgos, pues voy a tener una alta tasa de accidentalidad. Ahora, como ya les dije, tienen que hacer una visita permanente y periódica a los lugares de trabajo, a las máquinas, a los equipos, pues con el fin de validar de que todo esté funcionando de la debida forma, porque es que no es solamente el trabajador y el trabajador verá cómo hace, y el trabajador verá si él de pronto ha reportado que hay algo, entonces hay que hacerle un seguimiento a estos trabajos que hay, ¿listo? A este control, a esta zona de trabajo, por decirlo así. Si visitaron tu zona de trabajo y validaron que, no sé, tu máquina tenía una falla porque botaba aceite, 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 pues eso también me puede ocasionar un accidente, porque ese aceite, aceite, aceite en el suelo puede generar que alguien se caiga o puede generar otro tipo de cosas. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Ellos apoyan en la identificación de los peligros, de los riesgos. Pues digo, esas inspecciones que hacen de vez en cuando a las instalaciones son primordiales porque me ayuda a reducir los riesgos. Si me dice, venga, es que esa canal se le puede caer, venga, es que esa teja está rara, esa teja puede romperse y puede matar a alguien. Me dice, oiga, ese piso está terrible, está roto, está quebrado, hay que buscar solucionar y arreglar el piso porque donde alguien se accidente con ese piso, así hemos dicho, grave.
Entonces, todos esos controles son bastante buenos por lo mismo, porque me van a reducir los riesgos, ¿listo? Ellos también tramitan los reclamos de los trabajadores, digamos. Hay empresas que a veces solo entregan EPPs, pues digamos que los EPPs no tienen un nivel de entrega, pero pues sí hay que ver que ellos se encuentren en buen estado y de pronto la actividad que tú realizas pues hace que el EPP de las manos se desgaste de forma rápida. Entonces pues sí tiene que haber de pronto un control ante esas quejas de pronto que surgen porque mi EPP está desgastado y me tienen trabajando pues casi expuesta porque ya no hay una protección. Entonces eso también lo hacen. Mm, mantener el archivo de las reuniones al día. Un comité de convivencia no puede estar desordenado, no puede estar sin un control, sin un orden, sin una evaluación de decir, ok, ¿cómo vamos? Llevamos todas las actas bien hechas, todo el mundo firmó. No hay que hacer de pronto un comité en papel únicamente, que se sienta ni una sola persona, hace actas y venga, fírmeme acá, pero nunca hubo reuniones porque esos comités en papel pues no sirven porque en el momento en que haya un accidente, un incidente, una enfermedad, van a decir, bueno, ¿y qué pasó con el comité? ¿Dónde está el trabajo del comité? Y no es que resulta que mi empresa tenía un comité de papel, entonces complicado, señores. Hay que evitar ese tipo de cosas, ¿listo? Por ahora, ese es el total del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O estamos bien? ¿Quedó claro? Bueno, su silencio me dice que quedó claro. Ahora vamos a hablar del comité de convivencia. ¿Qué es el sindicato? El sindicato. Lo que pasa es que el sindicato sí es una entidad aparte. O sea, es un grupo de personas, trabajadores. Muy rara vez tú ves representantes de empleador, porque es que para mí representante del empleador vendría siendo un líder, un coordinador, un supervisor. Comúnmente ese tipo de cargos no están dentro de los sindicatos. ¿Pero qué es un sindicato? Pues un grupito de personas que simplemente conformaron, digamos que una asociación sindical que lo que buscan que es mejorar las condiciones en la compañía. Entonces, comúnmente los sindicatos que buscan, por ejemplo, que a nosotros nos dan dos primas al año, ¿sí o no? Una en junio y la otra en diciembre, pero ellos dicen, no me parece porque es que las ganancias de la compañía son muy altas. Y ellos lo saben porque de pronto han visto que el nivel de contratación es excesivo, porque, no sé, el negocio es muy bueno. Entonces ellos dicen, nosotros como trabajadores nos merecemos una prima extralegal. ¿Y cómo sacan esa prima extralegal? Por medio de una convención colectiva. Pero es que este sindicato tiene que estar debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo, mientras que el COPAS no tiene que estar inscrito en ningún lado. El Ministerio de Trabajo no le hace una vigilancia al sindicato, simplemente pues valida que si se inscribieron, eligieron, llamaron al empleador a negociar, hicieron una convención colectiva, una negociación colectiva, un pliego de peticiones, o sea, hubo todo el procedimiento y está pues debidamente formado el sindicato, cumple con los mínimos de integrantes que son 25, que pues unos son principales y es como la mesa directiva, comúnmente son como 10 personas que son los principales, ahí es donde entra el fuero de fundadores, pero digamos que el sindicato no tiene nada que ver con la empresa, es una entidad que busca mejorar las condiciones. Entonces ellos ya dicen, no, pero es que debería haber, por ejemplo, hay compañías que tienen horarios de trabajo de 4 de la mañana a 2 de la tarde y la última jornada se acaba a las 11 12 de la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el sindicato? No nos parece que el trabajador que entra a las 4 de la mañana y el que sale a las 11 de la noche no tenga una ruta, porque es que mire las horas a las que usted lo hace salir de la casa, o sea, si yo entro a las 4 de la mañana tengo que salir de mi casa a las 3 3 y media por tarde para poder llegar a mi puesto de trabajo a las 4. Entonces, ¿qué dicen ellos? Para mejorar las condiciones, o señor empleador me le da un auxilio de transporte adicional, o señor empleador me le asigna una ruta a este pobre trabajador para que llegue a su puesto de trabajo, ¿sí? Como pueden también decir, por ejemplo,
qué pena, pero es que el X trabajador que es afiliado al sindicato, lo llamaron a descargos y yo voy a ser el vocero de él. Entonces llegan a la audiencia disciplinaria o al trámite disciplinario y ellos son como los testigos del trabajador, ¿sí? Sin embargo, no vienen siendo testigos, ellos lo único que van a hacer es validar que la empresa no viole el debido proceso, es hacerle una diligencia de descargo sin que él se autoincrimine ni nada de eso, ¿sí? Pero pues eso es lo que hace un sindicato, pero no tiene nada que ver ni con el comité de convivencia ni con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Que puede haber la posibilidad que personajes del sindicato queden como representantes de los trabajadores, tanto en el uno como en el otro, sí puede pasar. Pero que tenga algo que ver con estos dos temas, no. El sindicato es una entidad completamente aparte. Ellos de por sí, o sea, un comité, lo que yo les decía, es más trabajo para los que quedan seleccionados como representantes del comité, porque no hay una paga adicional. Mientras que el sindicato, por cada afiliado que ellos tengan, reciben como el 1% del sueldo de cada uno. Entonces, si yo me gano un salario mínimo, pues por lo menos les llegan 8.000 pesitos por mí y multipliquen 8.000 pesitos por la cantidad de afiliados mensualmente. Y esa es la cuota sindical que llaman. Entonces, con esa cuota sindical, ellos en Navidad dan regalos, ellos hacen también, digamos que campañas, hacen como, tienen hasta centros vacacionales. Miren, toda esa zona que es como Silvania y todo eso, hay muchos centros vacacionales del sindicato o de sindicatos para sus afiliados. Entonces, digamos que parecen tal cual una caja de compensación, reciben dinero y dan ciertos servicios. Más o menos así funciona un sindicato, pero que tenga algo que ver con esto, no. Eso es completamente aparte, es completamente ajeno. Ahora, de nada, Nelson. Ahora, vamos a hablar del comité de convivencia. No sé, ustedes están viendo la presentación, es que a mí se me puso como negra la pantalla. No, señora, no se ve. No, señora No, profe. ¿no es cierto que no? Vivi, ¿pasaría algo? No sé, voy a detener la presentación porque me aparece como si estuviera presentando y vuelvo a presentar nuevamente. Deme en un Bueno, momentico, ¿sí? te esperamos. ¿Por qué hablé del sindicato? Porque nuestra compañerita Nelcy preguntó que entonces qué era un sindicato. Entonces, por eso les hice la aclaración, no tiene nada que ver con estos dos temas que vamos a manejar hoy, porque efectivamente no hace parte de ni el uno ni el otro. Son, digamos que asociaciones completamente diferentes y pues el comité y ambos comités es para mejoras y prevenciones de la empresa, digamos, para manejar los casos de las empresas, pero no tienen nada que ver con temas sindicales o de asociaciones, porque si ustedes han visto hasta los sindicatos se la pasan por allá marchando y protestando y haciendo, y pues un comité de convivencia o un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo no tiene el tiempo para estar haciendo eso porque ya lo que, digamos, el comité paritario lo que va a hacer es reducirme los riesgos en la compañía de accidentes, incidentes y enfermedades, ¿listo? Ahora sí se ve, entonces vamos a hablar del comité de convivencia. El comité de convivencia está reglamentado en dos resoluciones. La primera es la 652 del 2012 y la segunda es la resolución 1356 del 2012. ¿Qué es el comité de convivencia? Es un conjunto de personas que laboran en una entidad pública o en una empresa privada y que se encargan de recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describen situaciones que puedan constituir acoso laboral. Entonces, el comité de convivencia únicamente se va a ejecutar cuando reciben una queja de acoso laboral. ¿Listo? El día de mañana hablaremos de qué es acoso laboral. Entonces, por ahora vamos a dejarlo con quejas de acoso laboral, ¿listo? Vamos a hablar hoy de la conformación del comité y demás, y mañana nos vamos a centrar en el acoso laboral, ¿listo? Y pues como compañías y como pues tengo entendido que la mayoría de acá son, digamos que gerentes de compañías, pues deben entender cómo manejar el tema del comité de convivencia porque no todo es acoso laboral. Ahora, ¿cuál es el periodo de este comité de convivencia? Viene siendo exactamente el mismo que el comité paritario, 2 años.
2 años a partir de la conformación del mismo y se contará desde la fecha de la comunicación de la elección o designación. O sea, el día que llenamos el acta y decimos, ok, van a quedar estos y van a quedar aquellos. ¿Listo? Los miembros. ¿Cuántos miembros debe tener este comité de convivencia? Este sí es claro. Deben tener 2 representantes del empleador y 2 representantes del trabajador. Acá sí no importa la cantidad de trabajadores que haya en la compañía, sino simplemente que hayan 2 por cada uno con sus respectivos suplentes. Lo mismo que el comité paritario. ¿Qué sucede con compañías de menos de 20 trabajadores? Pues que este comité estará conformado por un representante de los trabajadores y un representante del empleador con sus respectivos suplentes. ¿Listo? Y estos deben ser trabajadores con contrato de trabajo. Volvemos a lo mismo. Si es un contratista o una aprendicena, pues no pueden ser parte de nuestro comité de convivencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo elegimos estos representantes del comité de convivencia? El empleador designa directamente a sus representantes, exactamente igual al paritario. Y los trabajadores eligen al suyo en votación secreta, que representa la expresión libre, espontánea y automática de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. Igual que el paritario, hay una preinscripción de quienes quieren estar en el comité de convivencia, hay una elección y van a salir unos resultados, ¿cierto? Entonces, como acá son más poquitos, pues yo dejaría así sea 8 nomás. 8 personas que se hayan inscrito, cierro inscripciones, empiezo votaciones y de esos 8 escojo 4 si yo cumplo con el requisito de los más de 20 trabajadores y dejo los 4 que necesito y dejo los otros 4 en reserva. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo 4 principales y se me va uno, hablando del comité paritario, pues el suplente pasa al lugar del principal, pero me quedó hueco en el espacio de los suplentes, pues hay que elegir uno de los que quedaron en la lista de votación para que sea más fácil y no tengamos de pronto hueco, de pronto este desequilibrio en participantes. Comúnmente eso es lo que se hace, porque si me dura 2 años, yo no le puedo decir a la persona que esté ahí seleccionada, qué pena, pero tú te tienes que quedar 2 años trabajando en esta empresa porque tú estás seleccionada en el comité, ¿sí? Entonces, cualquiera de los 2 comités, pues tengo que tener el plan B, C y D para elegir a sus representantes como trabajador. Ya sabemos que el empleador es dedocráticamente, o sea que ahí no hay ningún inconveniente. En cualquier momento, en caso de que se vayan, pues habrá que elegir a otros y ya, y se hacen actas y ya. ¿Listo? Pero en caso de los trabajadores, pues sí sería la forma de cubrir ese periodo de 2 años. Ya sabemos que pues si pasaron los 2 años, pues se hace uno nuevo y listo, no hay problema. Pero mientras cubro esos 2 años, pues hay que buscar otras opciones, ¿vale? Ahora, ¿cómo se eligen? Ah, ya dije cómo se eligen los miembros. Ahora, vamos a ver la frecuencia y si hay una posible reelección. Entonces, ¿cada cuánto se debe reunir este comité? Este comité de convivencia se debe reunir de forma ordinaria cada 3 meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes. Significa que si son 4, tendrían que reunirse. ¿4? Uy, puchis, me perdí. Sí, efectivamente. Perdón, tienen que reunirse 3. Entonces, representante del empleado, representante del trabajador y posiblemente un suplente que pues va a validar las cosas que estén hablando esas 3 personas. ¿Y por qué se reúnen? Pues para mirar los casos que pueda haber en el tinterillo. Vamos a suponer, efectivamente surgió una queja de acoso laboral, efectivamente hicieron las reuniones, validaron cada una de las partes por aparte, no solamente el acosado, sino pues el que acosa. Entonces, revisan todo el tema y ellos cada 3 meses van a decir, cerramos ese caso, cómo nos fue con el seguimiento del caso, concluimos, mejoró la situación, empeoró la situación, qué pasó, ¿sí? Entonces, eso también hay que hacerlo. Y las sesiones extraordinarias es cuando se presentan casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes. Si se dieron cuenta, no me dice que tiene que ser convocado por un presidente,
sino simplemente dice que tiene que sesionar. Entonces simplemente la persona que esté encargada, que vamos a suponer que sea un secretario, porque pues digamos que es más fácil que una persona se encargue de llenar las actas y demás, pues va a llenar actas, va a decir, ok, entonces hoy se habló de eso, hoy se habló de aquello, se trató tal tema, no sé qué, y es el que en teoría me haría todo el trámite de citar y demás. Y estas sesiones extraordinarias es por eso, porque es que hay casos de extrema urgencia. Imagínense una queja por acoso sexual. No son vistas con mucha frecuencia porque es muy difícil probarlas, pero vamos a suponer que este acosador fue tan inteligente que le escribió a la persona literal por WhatsApp, quiero tener sexo con usted. Entonces ya usted dice, no, o sea, qué pena. Y no es la primera vez, vamos a suponer que tiene 30 mensajes diciendo lo mismo, quiero acostarme con usted, quiero tener sexo con usted, usted es divina, usted es hermosa, usted tal cosa, o usted es hermoso, porque eso también puede pasar. Entonces, ya ahí la cosa cambia porque viene siendo un hecho bastante delicado. Un acoso sexual es bien complejo porque es bien difícil probarlo, pero esto sí me puede generar hasta que una persona emocionalmente se deprima. Que una persona de pronto diga, no, es que yo ya no puedo trabajar ahí porque como si me están acosando. Y sexualmente, peor. Y si es mi jefe, no, ¿cómo le digo que no? Porque entonces ahí empiezan las presiones por los jefes o por los directos o por los iguales, porque es que el acoso laboral es así, entre jefes y iguales y demás. ¿Listo? Ahora, ¿me pueden reelegir en este comité? Sinceramente dicen que si no hay una prohibición tácita estipulada, vamos a suponer, en los estatutos del comité o en el reglamento interno de trabajo, la persona puede ser reelegida la cantidad de veces que quiera en la cantidad de años que sea. O sea que si yo llevo 10 años ya pude haber estado en 5 comités diferentes porque recuerden que su duración es de 2 años. Entonces ahí no habría ningún problema, ningún lío porque pues si no está prohibido, es permitido. ¿Listo? ¿Cuáles serían las funciones principales de este comité? Primero, recibir y dar trámite a las quejas presentadas. Efectivamente, yo al menos, así no tramite como tal la queja, tengo que por lo menos dar una carta o darle un cierre a esta persona indicándole, ven, lo que tú me estás denunciando no es una queja de acoso laboral. Y si es una queja de acoso laboral, inmediatamente tramitarla y obligar al comité a sesionar y efectivamente reunirse con las personas, no solamente con el acosador, sino con el acusado. ¿Listo? Deben examinar de forma confidencial los casos específicos que surjan. Esto no es algo que uno llegue y diga, ¡ay! Imagínense que la secretaria dijo que el jefe la acosa, que el jefe le está diciendo, que el jefe no sé qué. O sea, literalmente debe haber un acuerdo de confidencialidad donde el comité no puede divulgar las quejas que recibe de acoso laboral, ¿sí? O las quejas que ingresan al comité. O sea, eso no puede salir de ahí. Tercero, debe escuchar a las partes, porque es que esas, digamos que ellos actúan como mediadores. Entonces, deben escuchar qué fue lo que pasó. Deben escuchar a cada una de las partes y mirar si efectivamente sí constituyó el acoso o no. Porque ellos no pueden sacar conclusiones ni decir de pronto, ay, no, eso es pura mentira, eso que vamos a sesionar, que es que esa vieja está loca o ese tipo está loco. No, deben escuchar a las partes independientemente. Por eso acá sí de pronto existe el tema de que si usted hace parte o usted es muy cercano a cualquiera de las partes, declárese impedido para estar en esa reunión. Por eso hay 4 personas por cada franja para que tomen estas reuniones y que usted no sea de pronto o que digan, claro, pero es que como está la amiguita o está el amiguito, entonces esto no es ni confidencial ni es imparcial, porque ese es el punto, buscar la imparcialidad de este comité. Porque acá no se puede ver, no, apoyemos al jefe porque es el jefe, no. O apoyemos a la secretaria porque pobrecita la secretaria, no. Eso no puede pasar, ¿listo? Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogo entre las partes involucradas. ¿Por qué? Porque no solamente es cada uno por aparte, sino también va a haber un enfrentamiento entre las dos partes donde van a validar si efectivamente existió o no ese acoso laboral que tanto están denunciando. ¿Listo? Debe haber un plan de mejora. Dependiendo de cómo sea la queja, pues el mismo comité debe decir, no, un momento. O sea, si digamos, es que esta persona la grita mucho,
pues me haces un favor y tu plan de mejora es bajarme el nivel del tono a la voz. Nadie está diciendo que no le des órdenes, pero siempre con o sea, con el mayor respeto del mundo. Ella o él es una persona que merecen total respeto, total dignidad al momento en que tú la ordenes. Ella va a hacer lo que tú digas, lo que tú la mandes, que sea temas laborales, pero sin que se sienta afectada por tu tono de voz o por X, Y, Z. ¿Listo? Cuando no se llegan a acuerdos, porque eso puede pasar, a veces de pronto la queja o ya el tema de llegar a una queja de acoso, pues usted ya no quiere transar con el empleador. ¿Por qué? Porque usted dice, si yo denuncié a mi jefe porque el maldito me grita, me hace, me discrimina en público, así como de pronto el caso del doctor Luis Carlos con Viviana, que le decía, es que usted es muy chiquita, mejor no, haz que usted tal cosa, mejor no, haz que como eres tan pequeña, no, mejor no participes acá porque esto es para altos, por ejemplo. Cuando eso se vuelve así tan constante y tan fastidioso, pues la persona no va a querer negociar o llegar a un acuerdo y pues digamos que eliminar como esas asperezas que hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Pues que esta queja la pueden remitir a la Procuraduría General de la Nación cuando hablamos de entidades públicas o lo pueden remitir esta queja directamente a la alta dirección de la empresa, quien cerrará el caso y pues ya digamos que el trabajador puede ir a la jurisdicción ordinaria pues digamos que a demandar su caso, ¿sí? Entonces ya la alta gerencia dirá, no, pues es que si la persona no quiere conciliar porque le dicen bajita, porque pues ni modo, pues ya cerremos el caso, hicimos todo lo que pudimos como comité de convivencia y ya ella verá si lleva ese caso a un estado judicial, donde ya un juez de la República va a determinar si efectivamente si hubo una violación, donde efectivamente van a mirar si efectivamente fue un acoso laboral y pues tomará las medidas respectivas de acuerdo pues a su poder judicial. ¿Listo? ¿Qué más puede pasar o qué más tiene que hacer? Debe generar recomendaciones. Por ejemplo, muchas veces estas quejas de acoso laboral lo que pueden llevar es a que la persona renuncie, ¿sí? Entonces la persona renuncia y ella dice, no, ya, no más, me cansé de su acoso, me cansé de sus cosas, me voy. Pero entonces sí hay que generar unas recomendaciones a esta persona que se queda y que generó ese acoso. Porque debe mejorar. Imagínense donde yo tenga un líder de un área que ha sido denunciado por acoso laboral por 5 o 6 personas. No, es terrible. O sea, imagínense el nivel del acoso del tipo que todas las personas que llegan ahí lo denuncian por acoso laboral. No, tenaz. O ponen una queja. No, tenaz. Y adicionalmente, pues digamos que ellos deben generar como un informe trimestral de las actividades que surgieron, de las quejas que surgieron, de cómo actuaron en cada una de ellas. O sea, sí, en caso de que haya alguna inspección de alguna entidad, pues puedan entregar todos los documentos de que sí han hecho el trabajo de comité de convivencia respectivo frente a las quejas que han llegado. Puede que hayan compañías que nunca llegue una queja. Sin embargo, pues igual deben sesionar, deben reunirse y deben decir, ok, no ha llegado ninguna queja, cómo han visto el ambiente laboral, porque recuerden que no todo se denuncia. Hay personas que nunca van a denunciar que les están haciendo acoso, que les están haciendo bullying, ¿sí? Entonces, si usted no denuncia, pero hay gente de pronto alrededor que dice, no, venga, mire, esta persona la están acosando, mire tal cosa, pues de pronto también el trabajo del comité es acercarse y preguntar si está bien, si necesita ayuda, ¿sí? Pero pues sí hay que hacer un trabajo como tal. Y como les dije, este comité pues también tiene un presidente y también tiene un secretario. Entonces, ¿cuál es el trabajo, digamos, que del presidente? Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias. El secretario comúnmente ayuda con ese tema porque el presidente viene siendo para dar el director jurídico y el hombre no tiene tiempo. Debe presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias, o sea, él debe estar informado de las quejas que han de pronto notificado que se han recibido. Él no puede llegar allá a decir, infórmenme qué ha pasado, no, él es el mayor o el más responsable de estar informado de lo que está pasando internamente en la compañía. Además, él tramita la administración, pues digamos que con las cosas que aprueba el comité, vamos a suponer, él es la voz con la alta gerencia o con la junta directiva
para informar cómo está funcionando el comité, qué ha surgido, qué no ha surgido, cuáles han sido las conclusiones, qué han visto, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo principal de ese presidente. ¿Y cuál es el trabajo principal del secretario del comité? Pues él es el que recibe. Entonces, comúnmente los comités de convivencia en la compañía tienen un correo exclusivo para las quejas de acoso laboral. Entonces, no puede ser que mi correo, el institucional, digamos, sea Angie Rayal Piso Zambrano, arroba bla, 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 y a ese correo me lleguen a mí las quejas de acoso laboral, porque independientemente de que yo sea la secretaria o de que yo sea el presidente o que yo haga parte del comité, pues a mi correo debe llegar porque debe haber una formalidad. Entonces siempre tiene que haber una comunicación y los trabajadores deben estar enterados de que en caso de que a usted o usted se encuentre inmerso en situaciones como esa, debe notificar a X, Y o Z, ¿sí? Entonces siempre debe haber un correo institucional que sea de comité de convivencia estrictamente, el cual debe estar revisando el secretario y validando que no hayan recibido queja alguna y si la recibieron, tramitarla inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Pues que no solamente erradicar la queja, también es validar que si reposen las pruebas que pues me soportan esa queja. Porque es que no es solamente decir, porque muchas veces pasa, yo llego a mi puesto de trabajo y yo tengo subordinados y yo simplemente hoy me levanté con el parche alborotado y le digo a mi subordinado, ¿sabe qué? Cállese usted porque hace tal cosa, usted por qué no sé qué, usted por qué no hizo. Y mi subordinado queda como, oiga, esta grosera, no, esto es acoso laboral. Y de una me manda a comité de acoso laboral. Y yo nunca había hecho eso. Me levanté con el parche alborotado y me desquité con este trabajador. Pero yo jamás los había tratado mal. Tengo, mejor dicho, hasta calificación 5 en trato con mis trabajadores, por decirlo así. Pero él nunca soporta eso que está diciendo. Ah, es que ya llegó a gritarme, ya no sé qué, ya. Bueno, ¿y cuántas veces lo ha hecho? Bueno, ¿y dónde está la prueba de que lo hizo? Bueno, ¿y cuál es el testigo? Muéstrame. No, no hay nada, simplemente te estoy reportando que hay un acoso. No, eso no es acoso laboral, ¿listo? Entonces sí debe validar este secretario que estén soportando las quejas que están llegando. ¿Qué debe hacer? Debe mantener actualizado no solamente el archivo físico, sino también el electrónico de esas quejas que llegan y de esas sesiones extraordinarias y ordinarias que están haciendo, ¿sí? Con horas, lugares, firmas de los que asistieron y demás, las mismas actas del comité paritario. Todo tiene que estar debidamente registrado. Debe citar a las personas, como ya les dije, de forma individual y de forma grupal. Entonces él se encarga de citar a cada una de las personas, a qué horas va a llegar, a qué horas la van a escuchar, el tiempo que va a durar la reunión, en fin. Y lo mismo cuando sea en grupo, pues él es el que él es el que va a coordinar esa reunión. Nadie más lo puede hacer, solamente el secretario. Va a llevar el archivo de quejas, porque es que eso también es bueno llevarlo, eso me daría una estadística. Oiga, la gente se está quejando, no sé, o porque Pepita Pérez siempre molesta con la falda y molesta con la falda y la falda y la falda y la falda y es una cosa terrible por la falda, supongamos, porque la falda está muy larga, porque la falda está muy corta y joda con la falda y a todo el mundo molesta por la falda, porque no sé, la compañía me tiene uniforme y es con falda y la señora tiene alguna obsesión con la falda. Entonces, usted dice, fue pucha, o sea, esta vieja me está generando un nivel de acoso terrible, ¿por qué se quejan tanto? Así de pronto el comité no sesione por esa queja porque de pronto no está soportada, pero sí me va a generar una alerta para ir a decirle a la persona, oiga, por favor, contrólese. Oiga, usted está haciendo que se quejen de usted por X, Y o Z. Oiga, ¿sí? Entonces sí se pueden elaborar como esas estadísticas. ¿Qué más? No, eso sería como lo más importante. Y lo mismo, elaborar informes. No puede pasar que un comité no tenga informes trimestrales de las actividades que ha realizado, de lo que ha concluido, de lo que se ha deducido, porque eso me generaría que no hay un cuidado de ese representante, que es el secretario, de cómo se está llevando el manejo de este comité. Entonces es importante que sí hayan unos informes detallados, pues que me validen, o sea, que me muestren cada caso, qué se hizo en cada caso, qué se concluyó, cuál fue la medida o el ajuste o de pronto los consejos que dio el comité frente a esas conductas, pero siempre, siempre, absolutamente siempre, es para qué, para darle cumplimiento a la norma, porque es que la norma está ahí y la norma es la que me dice, oiga, usted debe hacer esto, 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 y si yo no lo hago,
pues pueden haber problemas, ¿de acuerdo? Creo que con esto finalizo el tema de los dos comités. No sé si tengan dudas, inquietudes que se hayan pues comentado por este tema. Como les dije, mañana vamos a hablar de acoso laboral como tal, para que nos quede claro qué es acoso, qué no es acoso y demás. Doctora, yo quisiera hacer una pregunta. Dime, Vivi. Este, bueno, al igual que, no sé, si el COPAS, digamos, no tenerlo si genera una sanción, lo mismo pasaría con el comité de convivencia, no tenerlo dentro de una empresa. Sí, señora. Sí, porque es que este comité, si se dan cuenta, es menos usado el comité de convivencia, porque para que yo lo use obligatoriamente es porque hubo una queja, ¿cierto? Mientras que el otro tiene que estar pendiente de absolutamente todo, ¿cierto? Y de estar generando campañas. Pero el hecho de no tenerlo significa que la empresa no es consciente de que pueden haber quejas o que pueden haber inconformismos de los trabajadores frente a las actitudes de sus jefes o de sus compañeros. Entonces, el no tenerlo me implica que descuido. Entonces, si usted se descuida, pues imagínese con otras cosas. Entonces, obligatoriamente hay que tenerlo. No les traigo el valor de la sanción, no la recuerdo, pero creo que también hay una sanción. Creo que no es tan alta como la otra, pero igual también puede haber una sanción. Por eso es obligatorio tenerlo, por eso hay que cumplir las normas que les traje el día de hoy, porque el hecho de usted no cumplirlas le puede acarrear consecuencias. Ok, gracias. Y otra pregunta, digamos, es deber del empleador comunicarle a sus colaboradores, bueno, trabajadores, que existe un comité de convivencia, porque Sí, pues hay trabajadores que a veces ni saben que existe el comité, entonces. pues el tema es ese, ¿no? Digamos que cuando surgió la elección tanto del comité de convivencia como del comité paritario, pues se eligió y digamos que se publica a sus representantes. Entonces se dice, estos son sus representantes por parte del empleador y estos son por parte del trabajador. Eso comúnmente se envía a los correos institucionales. Pero ¿qué pasa cuando yo soy nueva? Pues de pronto que sí debería haber como una campaña interna en las empresas, eso no está normado en ningún lado, sino debería ser de notificación constante de quiénes son tus representantes. ¿Por qué? Porque si cualquiera de ellos renunció y hubo un cambio, pues yo debería notificar que hubo un cambio, decir, ok, si antes era Viviana, pero como Viviana se fue, entonces ahora es Nelson, entonces, oh, estos son tus representantes, entonces ya no aparece la foto de Viviana, sino aparece la foto de Nelson, ¿sí? Pero sí debería ser, pero que esté obligatoriamente en algún lado, no, no está en ningún lado. Gracias, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O quedó completamente claro el tema del comité de convivencia y del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo? Nelcy, ¿me vas a preguntar algo? ¿O todo quedó clarísimo? Porque No, me alegra que señora, haya todo quedado me quedó clarísimo. muy claro. Listo, perfecto. Entonces, pues igual espero, aspiro que si de pronto en este momento alguna de sus compañías no tienen ni comité de convivencia ni COPAS, por favor lo creen de forma inmediata, porque de verdad en caso de que algo malo suceda es por ahí que puede perjudicar a la compañía. Y pues esto sí, digamos que son temas delicados, porque independientemente de que yo no notifique a una entidad administrativa como el Ministerio de Trabajo, que tengo un comité o dos comités, mejor dicho, y que cada uno sirve para cosas diferentes y que están los representantes y bla, 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 como de pronto si lo hace el sindicato, pues también igual tengo que tener un control y que me pueden ir a hacer una vigilancia o cualquier trabajador puede poner una queja anónima diciendo que yo no tengo eso y puede acarrear sanciones de verdad fuertes y pueden generar hasta que se cierre una empresa solamente por de pronto el descuido o de pronto el poco conocimiento que se tiene frente al tema. Igual el derecho laboral lo que siempre ha buscado es que haya de pronto una equidad de riesgos, una disminución de riesgos, una igualdad entre todos, y pues la forma de hacerlo es esta.
Digamos, si ustedes se dan cuenta, el fin del comité de convivencia es ese, generar de pronto la puerta por donde un trabajador puede de pronto expresar eso que le está pasando. Comúnmente uno se calla de esas cosas, uno no divulga que tiene un jefe abusivo o que tiene un compañero abusivo, porque qué pena, o porque esa persona o ese jefe o o ese compañero hacen parte del comité. Esto es todavía más gravoso, se dan cuenta, porque a veces uno dice que tiene que ser muy imparcial, por eso a veces uno debería elegir personas que se vean tan tranquilas en las compañías, o sea, que de verdad lo único que digan de él es que es una excelente persona, porque cuando tengo personas conflictivas dentro de los comités pueden generar eso, un tema de no denuncia, pero que sí me puede llevar, porque es que acá es donde me puede llevar a renuncias motivadas, ¿sí? Y la renuncia motivada me van a escribir, no, es que mire, mi jefe me acosa, mi jefe tal cosa, mi jefe, mi jefe, mi jefe, pero ¿cómo denuncio si mi jefe es representante principal del empleador en el comité de convivencia? Pero la vieja es una desgraciada, porque eso puede pasar. Y yo como empleador, cuando recibo eso, yo lo primero que digo es, ay, pero usted nunca denunció y está la herramienta y usted no denunció. Entonces no me venga a decir que usted sufre acoso, porque como usted no denunció, eso es como, o sea, esto es una quejeta para sacarme a mí una indemnización, ¿sí? Porque eso hacen las renuncias motivadas o renuncias indirectas, despidos indirectos. Entonces, para evitarse ese tipo de cosas, por eso debe estar muy bien seleccionado quién es el personal de esos comités. Y efectivamente, de pronto también cuando se interpone una queja ante el comité de convivencia, comúnmente nunca se prueba. ¿Por qué? Porque uno no está todo el tiempo grabando la conducta del jefe o del compañero abusivo. Usted no tiene una cámara y todo el tiempo para grabar el tono de voz, para grabar de pronto el mal actuar de su jefe, que la esté gritando, que le esté diciendo, porque son conductas repetitivas, entonces se vuelve un poco complicado poder probar esa situación, salvo lo hagan tan en público, que usted diga, claro, llame a Pepito, a Magolito, a Sutanito, todos pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo acá. O les traigo una versión libre donde ellos les cuentan que efectivamente yo estoy sufriendo ese acoso. Entonces, comúnmente las empresas dicen, ay, como usted no me supo probar ese acoso laboral que me está denunciando, pues yo no le tramito la queja, ¿sí? Y no hacen nada más. Entonces, de pronto no es solamente el hecho de que no le tramito la queja y no hago nada, sino de pronto decirle, ven, pero si realmente me la vas a tramitar, o me trae las pruebas, o simplemente yo te puedo decir, o te puedo dar de pronto una charla de, ven, mira, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Y comúnmente en las empresas suelen usar los llamados cara a cara que existían por allá en protagonistas de novela. Entonces reúnen digamos, al grupo de trabajo, porque hay dos personas que están en choque porque ya nos llegó la queja de una. Entonces hacemos un cara a cara con el área de, no sé, puede ser con el área de selección o el área de bienestar sería la más ideal. Entonces con mi área de bienestar hacemos un cara a cara, nos reunimos todos y entonces vamos a hablar acá sin tener que divulgar la queja, porque recuerden que tenemos una confidencialidad, sin tener que divulgar la queja. ¿Qué cosas les molesta de tal persona, de tal persona? Entonces ahí salen todas las perlas literal, ahí sale toda el agua sucia que tengan adentro los trabajadores, y eso puede ayudar, digamos, como una actividad de comité de convivencia que me ayuda a limar esas perezas sin que directamente sea una queja por acoso laboral. ¿Se dieron cuenta? Esa sería una de las formas de manejar ese tipo de situaciones, porque puede pasar la gente por miedo a denunciar, a quedarse sin trabajo, porque por eso es que cuando interponen una queja hay un fuero, que fue el que les hablamos a ustedes. Entonces, eso me genera que, claro, me puso la queja, entonces tengo fuero por acoso laboral, entonces no me pueden echar en 6 meses, entonces de malas, y entonces, ¿sí? Pero nunca hubo un apoyo por parte de la compañía. Entonces, para no generar eso y para no llegar hasta esos niveles, pues podemos generar otras actividades con el área de bienestar y resolver los conflictos que puedan existir en las áreas y que pues efectivamente ya fueron notificados por medio de una queja que de pronto no tenía los soportes, pero que te bota un indicio de que algo está pasando.
Entonces, sí es bueno que lo tengamos en cuenta, es bueno que creemos estas compañías, es bueno que sepamos elegir como empleadores quiénes serán nuestros representantes y de verdad deberían ser personas tan imparciales que ni para allá ni para acá, porque ese es el punto. El comité de convivencia debe ser imparcial porque ni tiene interés en el empleador ni tiene interés en la empresa, en el trabajador. Solamente tiene interés en que se solucione el conflicto y que las dos partes queden contentas. ¿Listo? Creo que no es más, creo que di una conclusión que los puede ayudar en sus compañías. Espero que haya quedado todo absolutamente claro. No quiero tomar más tiempo de esta noche porque pues igual hemos trabajado fuerte en todas estas clases y siento que han sido bastante nutritivas para todos. Quiero desearles una feliz noche, nos vemos mañana muy puntuales. Profe, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la asistencia, nos vemos mañana. Dios los bendiga, que descansen. Feliz noche a todos.